Este es otro episodio donde te voy a hablar sobre cómo pienso referente a los negocios de diferentes temas. Como por ejemplo, voy a hablar de cómo elegir un modelo de negocios que te permita llegar al lugar donde querés llegar. Cómo hacer acuerdos de trabajo con socios y con clientes y cómo esto tiene que ver con las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Cómo funciona el tema de nichos en Latinoamérica versus nichos en Estados Unidos y cómo tienen bastantes diferencias. Y por último, cómo explicarle a un niño lo que uno hace, que esto ayuda mucho para un ejercicio de cómo comunicarte mejor. Así que si te interesan estos temas, te invito a seguir escuchando este episodio. Bueno, voy a empezar hablando un poco de modelos de negocios y voy a repasar un poco los modelos de negocio que tuvieron mis abuelos cuando llegaron a Argentina, porque me parece súper interesante cómo fueron cambiando y por qué fueron cambiando. Después mi papá también y después yo también. Pero te quiero dejar una moraleja acá, que te la voy a contar al final. Primero, cuando mis abuelos vinieron, se escaparon de la Segunda Guerra en Europa, vinieron, haciendo la historia corta, les dieron 60 hectáreas en Entre Ríos, una provincia de Argentina, para que siembren, ¿no? Entonces mi abuelo sembraba varias cosas, sembraba entre ellos batatas y le decían el gaucho batata. Él había inventado un método para que las batatas crezcan más rápido y poder salirlas a vender más temprano al mercado. Y eso era súper importante porque si uno las vendía antes del resto, todavía no había batatas en el mercado y las podía vender muchísimo más caras. Entonces es como una adaptación del modelo de negocios tradicional a algo que con una pequeña innovación pudo generar una diferencia interesante. Con eso, la verdad que después dejó de sembrar porque también era muy agotador el tema del trabajo y se pusieron una panadería. Ellos vivieron en el pueblo de La Clarita, es un pueblo muy chiquitito y bueno, se pusieron una panadería y bueno, ya el trabajo, también era un trabajo bastante esclavo, pero dentro de todo mucho menos. ¿Qué pasó? Mi tío, que ya cumplía 12 años más o menos, tenía que empezar la secundaria y en La Clarita no había secundaria, ni ningún lugar cercano. Y pensá que en ese momento se manejaban todos a caballo. Entonces dijeron, bueno, por una necesidad puntual, nos vamos a mudar a Buenos Aires. Entonces, de nuevo, cerrar la panadería, vender el campo. Se compraron un departamento acá en Buenos Aires en cuotas. Y abrieron un almacén. Dijimos, bueno, vamos a vender un poco de todo, ya sabemos más o menos de comercio, de compra, venta y lo que sea. Me imagino, esto yo no lo sé, pero me imagino que habrán pensado, bueno, producir es muy difícil, entonces vamos a comprar y vender solamente, debe ser un poquito más fácil. Y bueno, estuvieron bastante tiempo con el almacén, más o menos bien le fue. Nunca le fue increíble, pero la verdad que lo que me cuenta mi papá es que ellos siempre vivieron bien, o sea, pensá que vinieron escapándose de Europa y siempre, la verdad que vivieron bien. Mi papá, mi tío nunca pasaron necesidades, eran clase media, media baja, pero siempre súper. Y lo que me contaba mi papá que les pasaba en el almacén era que tenía muchísima variedad de productos. Eso quiere decir que también tenía muchos proveedores. Proveedores de fiambres, proveedores de bebidas, proveedores de galletitas, eran muchos rubros. Y lo que me contaba también era que le robaban o lo engañaban de alguna manera. Los proveedores a veces, claro, te traían muchas cosas y vos estabas atendiendo, haciendo otras cosas, y de repente me contaban que en una caja de botellas de Coca-Cola, como todas las que estaban por afuera estaban bien y adentro te traían botellas vacías, o cuando compraban pan te traían menos cantidad porque vos no tenías tiempo de pesarlo en el momento. Mi papá también me contaba que veía tal vez a clientes robando cosas. Pero bueno, dentro de todo, les fue bien, pero mis abuelos se cansaron en un momento. La verdad que también era un trabajo bastante agotador. Ya estaban un poco grandes, tal vez tenían 60, 70 años. Y dijeron, bueno, vamos a cambiar de nuevo de modelo de negocio, nos vamos a poner un negocio de galletitas. Tal vez los más jóvenes no saben lo que es, pero antes había un local donde lo único que se vendía eran galletitas y eran esas latas grandes donde decías dame un cuarto de tal cosa, dame 20 galletitas de tal cosa. A mí me encantaba porque bueno, yo era chiquito
cuando tenían ese negocio y cada vez que iba me regalaban 10 galletitas. Así que imagínate que quería ir bastante seguido. Y ese negocio era como un negocio de nicho, si fuera, ¿no? Entonces era, claro, vamos a eliminar la gran cantidad de proveedores, la complejidad del negocio y vamos a vender galletitas. Es mucho más sencillo, obviamente hay variedad de galletitas, pero mucho más simple. Y ahí se terminaron jubilando, les fue razonablemente bien. Pero la moraleja es, está bueno migrar de modelo de negocios, ¿viste? Una a veces se ata mucho a lo que uno tiene, ¿no? Ellos tal vez, no sé, en sus 50 años de trabajo migraron 4 veces, es una vez cada 12, 13 años. Eran otras épocas, tal vez ahora hay que migrar un poco más seguido. Incluso uno puede hacer grandes cambios o pequeños cambios. Pero muchas veces veo a gente muy arraigada a lo que hace, ¿no? Yo hago esto, yo soy esto, y perseverancia y no lo tengo que abandonar. Y es verdad que hay veces que hay que simplemente ser perseverante y otras veces que está bueno analizar a ver si no hay otro modelo de negocios más simple, más rentable o que se adapte más al estilo de vida que querés. Así que bueno, yo en mis 20 años de vida laboral habré cambiado a gran escala, tipo 4 o 5 veces de modelo de negocio, ya una vez cada 5 años. A ver, no es que cambié, en algunas cosas fui sumando también, más frecuente que mis abuelos, pero la verdad que eran otras épocas. La verdad que me imagino que yo no sabía estas historias cuando era chico. Me imagino que de alguna manera, yo digo lo llevo en la sangre, ¿no? De alguna manera los negocios. No sé si funciona de esa manera, lo más probable es que no. Lo más probable es que no sea genético, sino cultural. Pero son esas cosas culturales que uno realmente no sabe bien de dónde vienen. Entonces, no sé si vos venís de una cultura similar o no. Estaría bueno investigar un poco. Incluso a veces que pasa al contrario. Uno tiene un padre, un abuelo que siempre hizo lo mismo y bueno, tal vez les fue bien o tal vez no. Tal vez se estancó y vos podés aprender un poco de ese cambio de modelo de negocios para crecer más. No te tiene que ir mal para que vos cambies. Tal vez es simplemente que encontrás algo más extraordinario que lo que estás teniendo ahora. El siguiente tema que quiero hablar es si modelar a otros o ser auténtico. Esta es difícil porque modelar a otros significa, a ver, yo no sé nada de negocios, yo no sé nada de este tema. Medio como que si hay un experto en esto, yo lo voy a escuchar y voy a hacer literal lo que el otro dice, lo voy a modelar. Voy a leer un libro, o me gusta tal experto, o contrato a tal consultor y voy a hacer tal cual lo que me dice. Después haré algunas adaptaciones, pero voy a hacer tal cual lo que me dice, porque por algo es experto. Y el otro punto opuesto es, mirá, o sea, yo soy diferente, yo soy auténtico y voy a hacer las cosas a mi manera porque la verdad que no me termina cerrando nadie. Entonces, yo te voy a contar un poco cómo lo pienso yo en términos generales. En términos generales yo pienso que al principio hay que modelar y después a medida que uno va ganando experiencia, tanto en el tema en específico como en general, uno tiene que tender a ser cada vez más auténtico. A ver, esto en todo, incluso en cuanto a modelos de negocios, yo lo puedo asimilar con cuando yo empecé mi agencia de marketing. Yo soy economista y mi socio ingeniero industrial y los dos empezamos una agencia de marketing digital. En ese momento, obviamente habíamos estudiado cosas de marketing digital y sabíamos y mirábamos otras agencias, pero creo que decidimos ser bastante originales, ¿no? Como que el tema es que ya sabíamos de negocios nosotros. Y la verdad que funcionó bastante bien porque, planteábamos una solución totalmente diferente. El tema es que, bueno, nos llevó un montón de tiempo y seguramente cometimos un montón de errores que otros no cometieron. Yo, en general, en este caso, recomiendo a la gente ir más por lo tradicional, hacer lo que hacen todos, pero en el corto tiempo empezar a buscar diferenciales, ¿no? Porque también hay una gran ventaja en saber cómo lo hacen otros. Por ejemplo, si yo me quisiera abrir una franquicia de algo, o sea, quisiera yo tener un restaurante que después lo franquicie, como McDonald's, Havana, Starbucks o lo que sea,
Creo que lo más recomendable es meterse a trabajar en una franquicia o comprar una franquicia ya de otros para aprender, ¿no? Porque si no, me voy a tener que comer todos los errores yo, voy a abrir algo y voy a cometer un montón de errores. Hay una persona que yo he entrevistado en este podcast que se llama Santi Magnin, que ahora tiene una inmobiliaria propia, pero lo que hizo es, durante los primeros 2 años, cuando decidió tener una inmobiliaria, no la abrió, sino que se metió a RE/MAX, que es una de las inmobiliarias más conocidas del mundo, a vender, a ser vendedor y aprender todos sus sistemas, todos sus procesos y a volverse experto en eso. Modeló eso y después, obviamente, se abrió su inmobiliaria, que tenía varias cosas parecidas y otras diferentes. Entonces yo, en términos generales, me gusta más esa, ¿no? Yo no sé si me metería 2 años a trabajar en otro lado, pero definitivamente está bueno tomar las cosas que tiene otro para enseñarme. Sin embargo, si yo termino haciendo lo que tienen otros para enseñarme, lo que me están enseñando en general es lo que funcionó hace 2 años. Y en un mundo que cambia tan rápido, eso ya no es una ventaja competitiva. Entonces, de alguna manera, una vez que lo aprendo, tengo que ver cómo adaptarlo para ser más auténtico, para hacer algo totalmente diferente, que rompa con el mercado y genere una ventaja competitiva que me permita crecer. Entonces, simplemente es una reflexión entre modelar, ser auténtico, pero hay que pensarlo, hay que planificarlo, no es simplemente soy y ya está. Ahora te quiero hablar de acuerdos de trabajo o contratos con socios, con empleados, con clientes, y cómo esto se relaciona con las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos que por alguna razón me encantan, no sé por qué. Pero los relaciono mucho. Primero te voy a hablar de lo básico de los acuerdos de trabajo. Básicamente hay que tener acuerdos de trabajo. A ver, con mi socio tenemos un acuerdo escrito. No es legal, porque lo legal es, tenemos una empresa constituida 50-50. Estos son acuerdos internos, ¿no? Para asegurarnos que los dos estemos hablando el mismo idioma, ante cualquier cosa que uno haya entendido mal, lo vamos a revisar ahí y vemos qué dijo. Lo mismo cuando tenemos empleados o gente asociada también, siempre está bueno como tener claro, ¿no? O sea, yo no uso tanto contratos, obviamente hay cosas que sí se necesitan contratos. Pero con clientes, por ejemplo, hacemos acuerdo de trabajo también. Esto es lo que me comprometo yo, esto es lo que te pido a vos, va a pasar esto, sí, tal cosa. Entonces, lo primero es que yo asumo que todos deberían tener acuerdos de trabajo, pero ¿qué pasa incluso teniéndolos? Porque, ¿cómo se redactan? Se redactan de forma teórica, ¿no? Más o menos si pasa esto, hago esto. Pero no están muy ejemplificados. Eso es algo que también aprendí de mi mamá, que es abogada, que siempre está bueno poner ejemplos. O como profundizar sobre algo. Y ahí es donde vienen las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. La mayoría de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos no son cosas diferentes a lo que ya dice en la Constitución. Es como que las enmiendas son como arreglitos, ¿no? Algunas son para extender y amplificar lo que ya dice la Constitución y otras simplemente para sobreaclarar un tema. Me gustan mucho las 2 primeras enmiendas, que es la número 1, es el derecho al free speech, a la libre comunicación. No me sale en español, la libertad de prensa, sería una cosa así, que yo veo que muchas veces ahora está siendo como un poquito violada esa, pero es como que esa ya estaba en la Constitución de alguna manera. No lo decían así tan literal, pero acá tipo, te lo vuelven a aclarar porque es un fundamento súper importante para una democracia republicana o lo que sea Estados Unidos. Lo mismo la segunda enmienda que habla del derecho a la aportación de armas. Me parece que en la Constitución lo que dice es yo tengo derecho a mi propia defensa, ¿no? Pero acá lo voy a aclarar de nuevo porque en realidad la aportación de armas no está hecha para defenderse de otras personas, sino está hecha para defenderse del mismo gobierno si se vuelve autoritario. Esto es algo que muy poca gente sabe. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los acuerdos de trabajo? Que muchas veces conviene sobreaclarar ciertas cosas o ejemplificar. Uno puede decir, esto incluye tal cosa, esto no incluye tal cosa, pero por las dudas sobreaclaro. Lo que no está escrito acá no está incluido. Y muchas veces pasa, no sé si, imagínate que
te empieza a pasar con varios clientes que a pesar de que esté escrito, no se termina de entender o dice, bueno, te voy a hacer tu sitio web y después el cliente se queja. Entonces sobreaclaro, mira, el sitio web se va a hacer pero con estas pautas. Entonces, siempre sobreaclarar cosas que pueden dar lugar a confusión. También nos ha pasado en acuerdos que hemos hecho con gente asociada, ¿no? Que de repente uno entiende una cosa y el otro entiende otra, o no estaba... A ver, estaba claro, cuando uno lo relee estaba claro, pero en el momento de firmarlo nos ha pasado de que nosotros lo pensábamos con un 30 grados para un costadito y el otro 30 grados para el otro costadito. Entonces, a partir de ahora siempre sobreaclaramos. Te voy a contar un ejemplo. Nosotros a veces cuando hacemos acuerdos con gente como muy cercana, con asociados, decimos, bueno, mira, si la facturación es tanto y la ganancia es tanto, vos vas a ganar tanto. Pero muchas veces es como, ok, ¿qué es más importante, la ganancia o la facturación para nosotros? ¿Se tienen que dar los dos o se tiene que dar uno solo? Y ahora muchas veces sobreaclaramos ese tema porque para nosotros la ganancia es más importante que la facturación. Y tal vez el otro estaba mirando más la facturación. Por más que estaba claro, en ese momento hubiera estado bueno sobreaclararlo un poco más y hacerlo más explícito. Entonces, siempre pensá, tanto en los acuerdos escritos como en los acuerdos verbales, siempre está bueno rechequear que el otro haya entendido, sobreaclarar, leer el acuerdo enfrente del otro también para decir, che, a ver, esto se entiende, ¿qué entendés por esto? ¿Qué entiendo yo por esto? Porque si bien es engorroso al principio y un poquito incómodo, después termina siendo una mucho mejor relación de largo plazo. Bueno, también quería tocar el tema de nichos en Latinoamérica versus nichos en Estados Unidos y por qué estamos tan confundidos con este tema. A ver, es así. Toda la bibliografía en general te dice que te tenés que anichar muchísimo. O sea, tenés que buscar un ultra nicho para posicionarte, porque si no estás en un mercado demasiado amplio y sos un commodity, sos genérico, por lo tanto no vas a poder cobrar más. La lógica de eso es cierta, solo que el nivel de anichamiento que uno necesita en Latinoamérica versus en Estados Unidos es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos uno puede ser, no sé, abogado especialista en impuestos internacionales para la industria del agro que vende tractores. No sé, como que mega específico. Y va a tener un mercado tan grande de eso que no importa anicharse tanto. Al contrario, si uno se vuelve más grande, la demanda, la oferta, la competencia en Estados Unidos es tan fuerte que si no me anicho, me rompen el culo, básicamente. O sea, como que no puedo ni siquiera competir. Entonces te tenés que ir a lo mega específico. Y ahí sí podés competir, incluso en un país ultra competitivo. Entonces, todos los libros que son conocidos de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Los de Hormozi, 100 Million Offers, de Russell Brunson y todo eso. La lógica en general está buenísima, pero hay que adaptarlo un poco a Latinoamérica. Lo que pasa acá en Latinoamérica es que los nichos definidos así tan estrechos por lo general no tienen el tamaño del mercado suficiente, o si lo tienen, no hay un volumen de nivel de conciencia suficientemente elevado en ese nicho. Déjame aclarar un poco esto. Te voy a ejemplificar con una agencia de marketing. Nosotros cuando empezamos la agencia de marketing estábamos con este tema, ¿no? Empezamos siendo una agencia para todos, después, a ver, nos anichamos de alguna manera. Uno se puede anichar de varias maneras, o sea, una puede ser por industria, otra puede ser por problema a resolver. Y la verdad que con toda la gente que hablábamos decíamos, mira, hay solo dos industrias relativamente grandes, que eran inmobiliarias o real estate y venta de autos. En esas uno se podía nichar, pero incluso yo veía que la gente que lo estaba haciendo incluso les quedaba un poco chicas también. Porque, por ejemplo, el tema inmobiliario es bastante grande y maneja mucha plata, pero en Argentina, por lo menos, están muy poco profesionalizados. Entonces yo digo, busco un nicho que hay, no sé, 10.000 inmobiliarias en Argentina, pero esas 10.000, tal vez hay
1000 que están más o menos profesionalizadas, es muy chico ese mercado para yo poder atacarlo. Entonces uno se termina yendo más amplio. Yo en Latinoamérica me gustan los nichos amplios. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, mi agencia de marketing es una agencia de marketing B2B, que es para empresas que le venden a empresas. Yendo un poquito más específico, lo ideal es empresas que le venden a empresas productos y no servicios, pero no nos limitamos solamente a eso. Entonces ese es un nicho amplio, porque dentro de B2B es específico, funcionan de cierta manera todos los B2B, pero no le hablo un rubro en particular. Entonces, esto es para pensar, también en Latinoamérica tenemos la tendencia opuesta, que eso no pasa en Estados Unidos, que es de irme para lo muy genérico. Claro, como acá no hay tanta competencia como allá, yo si me voy un poquito para lo genérico sobrevivo igual. Tal vez no me va súper bien, pero sobrevivo igual. En Estados Unidos no sobrevivís siendo genérico. Entonces, en general a la gente le digo, te recomiendo anicharte. Pero no hace falta irse al extremo. Hace falta ir para un nicho amplio, en general, que es como esto que te digo yo. Le vendo una agencia de marketing que trabaja con empresas B2B. Otra agencia de marketing que trabaja con e-commerce de un montón de tipos. Probablemente en Estados Unidos haya empresas que se dedican al e-commerce de ropa de mujer oversize. Yo qué sé, me imagino que debe haber cosas por el estilo. Así que pensá en dónde estás parado, qué bibliografía lees y cómo hacer para irte a un nicho amplio o definir el tamaño del mercado más ancho o más angosto según lo que te convenga en este momento. Y por último, ¿cómo le explico a un niño lo que hago? Y la importancia de saber explicar las cosas de forma simple, porque pecamos del opuesto nosotros. O sea, especialmente lo veo en profesionales que hablan mucho técnicamente de lo que hacen, porque claro, un abogado aprendió sobre abogacía y bueno, y habla en términos técnicos, incluso tratando de querer hablarle bien al otro para que entienda, le habla desde el que habla y no desde el que escucha. Entonces es bastante difícil entenderlo. Obviamente algo vende porque más o menos lo mismo, un producto, cuando yo vendo una maquinaria, una máquina, yo puedo decir esto tiene 520 watts y yo qué sé, no sé, yo del otro lado estoy, no sé lo técnico, quiero comprar una máquina y ver si me sirve a mí. Entonces, yendo al caso extremo, es muy buena la idea de tratar de explicarle a un niño diferentes cosas. Y un niño de 5 o 6 años más o menos, que es la edad que tiene Chloe, mi hija ahora, tiene 6. Entonces, yo muchas veces me encuentro con que ella me hace preguntas que yo no sé cómo responder. No es que no sé qué responder, no sé cómo. Por ejemplo, ella me pregunta, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago yo? Y yo digo, ¿cómo le explico que tengo un podcast? ¿Qué es un podcast? A veces pensé decirle, tengo videos en YouTube, no sé, pero qué gran ejercicio, ¿no? Porque si yo sé explicarle a un nene de 6 años qué es lo que hago, lo más probable es que me vuelva también muy bueno en comunicación respecto a otros adultos, que al final, la verdad que el adulto que no entiende de un tema en específico, no entiende tanto, más o menos hay que explicarle como un niño. Entonces, está bueno hacer ese ejercicio. Si tenés hijos, trata de contarle cosas a tus hijos. Por ejemplo, yo cuando Chloe me pregunta qué es lo que hago, por ahora la mejor explicación que encontré, no sé si es buena o no, pero digo, soy como tu seño, pero para gente grande. Les ayudo a ganar más plata. No sé, o sea, sería más fácil si fuera bombero, por ejemplo, ¿no? O sea, tipo, qué profesión es rara que... O sea, digo, no sé, ¿qué le puedo decir? Soy economista. ¿Qué es economista? Me pregunta. Es re complejo. Tengo un canal de YouTube, puede ser, pero no me representa tanto. Entonces es como que... Qué buen ejercicio mental, ¿no? Lo mismo para cuando alguien, no sé, que no me conoce y que tal vez no sabe mucho de negocios, me pregunta qué es lo que hago. ¿Qué le voy a decir? Le tengo que decir algo que entienda. Entonces, te pusiste a practicar un poco esto, te pusiste a contar, porque la verdad que uno puede tener un servicio, un producto muy bueno, pero si yo no lo sé comunicar de forma simple, eso no va a tener llegada amplia, no me van a entender, se van a marear y al final no me van a terminar comprando. Así que practica cómo explicarle 10 cosas referentes a tu producto, tu servicio, tu negocio
a un niño. Así que bueno, hasta acá llegamos con este otro episodio freestyle donde te comparto distintas cosas que estoy pensando durante la semana. Nos vemos.